Bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está ahí en las noticias, del que escuchamos todos los días, pero del cual, al menos en mi caso, entendemos a veces poco, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Quizá lo que hay que hacer primero, Óscar Soles, pues recuperar qué es el TLC, qué es el famoso TLC, en fin, hacer un poquitín de historia y ubicar la relevancia y características principales de este tratado para después analizar el tema de la renegociación. Claro que sí. Mira, el TLC tiene su origen en un intento que hace Carlos Salinas de Gortari en los años 90 de atraer inversión extranjera por parte de países europeos. Un intento fracasado, hay que decirlo, y que lo orilla a pensar en pues, romper de alguna manera la relación tradicional que teníamos con Estados Unidos de desconfianza natural, histórica, etcétera, y pensar en un proceso de integración económica con los Estados Unidos. México es el que propone la celebración de un tratado de libre comercio. La iniciativa es mexicana, sí, okay. Y se le propone a George Bush padre la negociación para establecer una zona de libre comercio entre México y Estados Unidos originalmente. Ya existía un acuerdo de libre comercio entre Canadá y los Estados Unidos, que de hecho va a servir de modelo, su texto y su estructura, servirá de modelo para la negociación del Telecán. Cuando se inician las negociaciones, aquí se va a dar un cambio fundamental que es muy importante que nuestro público tenga presente. El Telecán es el primer tratado que se celebra con plena intervención del sector privado y del sector productivo mexicano, tanto del campo. ¿Mexicano nada más? Mexicano nada más, okay. Esto es lo más interesante. El sector privado se organiza porque se da cuenta que un tratado de libre comercio con Estados Unidos habrá de cambiar de manera definitiva pues, nuestro desarrollo económico, cultural de alguna manera y nuestro futuro. Entonces se crea en el seno del Consejo Coordinador Empresarial un organismo que se llamaba Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior, COESI. Y la COESI crea 6 subcoordinaciones sectoriales, agroindustria, industria, banca, seguros, etcétera, con un coordinador sectorial por cada uno de estos, que se encargan de, a través del sistema de cámaras empresariales, hay que decir aquí que la pertenencia a las cámaras era obligatoria en ese momento, lo cual permitió hacer un trabajo mucho más eficiente, mucho más rápido. Distribuyeron a través del sistema de cámaras una serie de cuestionarios para conocer del sector privado si querían o no una zona de libre comercio con Estados Unidos, cuáles eran sus problemas, sus necesidades, etcétera. Y eso permite hacer por vez primera en la historia de México un autodiagnóstico del sector productivo, cómo estamos para entrarle a una negociación. Y eso permitió negociar entonces una segunda negociación, todo esto en México todavía, con el gobierno mexicano, en donde se llegó a un entendimiento muy importante de comunicación, de confianza, ¿sí? En donde la postura negociadora de México, legitimada a través precisamente de este diagnóstico hecho desde el sector privado, llega con mucho más fuerza y con mucho más apoyo a las negociaciones oficiales con Estados Unidos. Y aquí hay algo muy importante, y es que, siendo que los particulares no podemos estar presentes en la negociación, en alguna reunión cuando se preguntó que qué iba a pasar, alguien levanta la mano, bueno, no podemos estar presentes, pero podemos estar en el cuarto de junto. En el cuarto de al lado. En el cuarto de al lado. Y que eso también está hoy presente. Así es, se crea esa figura que habrá de ser fundamental. Canadá después se monta la negociación y se arranca un proceso negociador que lleva a la entrada en vigor del Telecán en enero de 1994. Cuéntanos un poco nada más del proceso de negociación, porque creo que fue muy complicado aquel primer proceso de negociación, Sol. Ok, nada más, antes justo de llegar a este primer proceso de negociación, nada más para que quede un poco más contextualizado. Antes de que México se uniera con Estados Unidos en el Telecán, por ahí también había negociaciones al sur. Es decir, lo que ahora se entiende como Mercosur, México estaba más en negociaciones con América Latina antes de que buscara más hacia el norte, y de manera paralela también estaban las negociaciones para la creación de la Organización Mundial del Comercio como sistema multilateral del comercio, que funciona como base, que funciona como, digamos que el set normativo básico en materia comercial para todo el comercio mundial. Okay. Entonces, ya pensando en eso y contextualizándolo ya con la entrada del vigor del Telecán, toda la negociación sí se llevó mucho
con miras a generar un nuevo acuerdo. Por eso surge esta figura del modelo Telecán, que finalmente el modelo Telecán es la forma en la que se fueron delineando los nuevos tratados de libre comercio posteriores al 94. O sea, sí marcó un antes y un después, sí, claro a nivel sí. mundial. No solo por los ámbitos que estaba abarcando, que ya metía solución de controversias, propiedad intelectual, bienes, todo lo que tiene que ver con bienes, servicios, normas sanitarias, fitosanitarias. Fue una negociación, digo, lo deben de saber de primera mano por acá, fue una negociación completísima, pero muy complicada porque efectivamente México, mi papá justo también le tocó andar ahí metido en el cuarto de junto de la industria de la construcción, y literal lo que me comentaba es que salían los abogados, salían los negociadores a platicar y decían, bueno, esto nos conviene, no nos conviene, ¿cómo lo ven? Ustedes son los que saben, ¿no? O sea, que de alguna manera era una doble negociación, digamos, la negociación entre las partes estatales y de alguna forma una orientación desde el gobierno mexicano con el sector privado. Pero con un elemento muy importante, y es que el sector privado va a significar un punto de apoyo fundamental para el gobierno de México. Okay. Y es tan eficiente el mecanismo que inclusive Estados Unidos y Canadá llegan a reclamar, a decir, bueno, dile a tu sector privado que ya se vaya a su casa. Y afortunadamente ahí el gobierno de México se mantuvo firme en el sentido de señalar pues, que no podía mandar a su casa a nadie, ¿no? Y que si ellos querían invitar a su sector privado a que apoyase sus procesos de negociación, pues eran más que bienvenidos. ¿Y lo hicieron? No lo hicieron, no, a la fecha pues, si no existe un mecanismo como el nuestro, no se ha reproducido en Estados Unidos y Canadá. Y en el caso del TPP, por ejemplo, los sectores privados de otros países pues, no tenían el flujo de información y la comunicación que se logró establecer a partir de la negociación del Telecán hasta la fecha. Eso es un cambio radical en la forma de ver las negociaciones comerciales internacionales. Una pregunta, no sé qué tanto quieren adentrarse acá, pero decía en algún momento Oscar que estaba, digamos, llamado a transformar de manera muy relevante la manera en la que se realizaría el comercio desde dentro hacia nuestros socios comerciales en México. Sí tuvo esos efectos, cambió mucho, digamos, el país desde el punto de vista de sus balanzas comerciales, desde sus mecanismos de producción, en fin, después de la firma del tratado? Bueno, en el caso de México sí hubo un cambio abismal y por eso me parece que era tan importante sí la negociación y que participara la industria. El que participara la industria era una especie de permiso que estaba dando a la industria de tener competitividad extranjera en México, porque antes de eso sí teníamos relaciones comerciales con varios países, pero no eran tan intensivas como las que se tiene en el caso ahora del Telecán. Sí había un flujo grande comercial, en materia comercial había mucho como intercambio comercial, pero no al nivel al que se da ya producto del Telecán, producto de la OMC. En el caso de México fue la integración de México al comercio internacional. México entró de lleno al comercio internacional, ya estaba en el GATT desde el 83, pero ya es cuando se sumerge completamente en el mar del comercio internacional para México. O sea, sí tiene efectos importantes, sí, claro sí transforma. Sin duda, es decir, hay un antes y un después. Okay. Ves que ya los mexicanos que nacieron en el libre comercio, pues no se dan cuenta, pero efectivamente, si México ya había había iniciado pues como parte del GATT, en el 1 de enero de 86 somos ya parte del GATT, desaparece el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, creado en 1970, que había ido trabajando en la modernización, digamos, y en la incorporación de México al comercio internacional. Y llevábamos un año apenas de vigencia del GATT cuando el gobierno mexicano decide hacer una reducción arancelaria unilateral muy importante que abre todavía más al comercio exterior la presencia de México. México tenía con Estados Unidos ya negociado el SGP, el Sistema Generalizado de Preferencias, que nos daba una serie de ventajas muy importantes respecto de exportaciones mexicanas a Estados Unidos, libres de arancel, sin tener que actuar en reciprocidad con ellos. Okay. Uno de los temas de la negociación del Telecán originalmente fue mantener el sistema generalizado de preferencias, es decir, arrancar desde ahí y no desde cero en la negociación, y sobre todo algo muy importante, que le quedara claro a los Estados Unidos y a Canadá que teníamos que negociar desde la asimetría. Es decir, no somos iguales como economía, como entidad productiva, y se tiene que reconocer que México es un país pues, en proceso o en vía de desarrollo, y eso influencia de manera muy importante el proceso de negociación. O sea, ustedes dirían entonces que en estos 20 años hay una transformación de la economía mexicana que tiene mucho que ver con la decisión de haber firmado aquel tratado comercial solo. Sí, finalmente cambió nuevamente y por eso me refería a la cuestión de no participar en el Mercosur, pero sí participar en el Telecán. Simplemente todo el
volumen de exportaciones que podía o que tenía la capacidad ya México de emitir en ese entonces, en lugar de mandarse al sur, se manda hacia el norte, que también socialmente viene con un rompimiento con América Latina, y dicen dicen en el sur que es una de las muchas razones, ¿no?, por las que no nos tratan como latinoamericanos, somos más del norte, no somos Centroamérica. Se discute qué somos, ¿no? ¿Qué somos? Exactamente. Y ahí optamos por ser del norte, digamos. Decidimos finalmente irnos, yo les digo a mis alumnos, con la güera ojiazul en lugar de con la morena de buen corazón, porque justamente estaba la decisión, y México y estaba la diferencia de posturas. Aquí México entra como el país asimétrico, el país que estaba en desventaja en comparación con Estados Unidos y con Canadá. En el sur era al revés, México era el que iba a ser uno de los grandes pilares para el desarrollo de América Latina. Pues me parece interesantísimo. ¿Y qué les parece que si vamos un corte aquí en Observatorio y volvemos a que nos cuenten por qué Sol como que ya no le estamos gustando mucho a la güera ojiazul y entonces por qué tenemos que estar hoy hablando de una renegociación del TLC? Esto es Observatorio, Observatorio Semanal. Vamos a un corte y quédese con nosotros que ya regresamos a entender por qué, cómo y de qué va la renegociación del TLC. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Óscar, nos ayudaron tú y Sol en el bloque anterior a entender las implicaciones, la dimensión y las complejidades de lo que fue la negociación del Tratado de Libre Comercio en los años 90. Nos han dicho también que sí tuvo un impacto muy relevante para la economía mexicana y que sí marcó un antes y después incluso en la manera en la que se celebraron y negociaron otros tratados comerciales en el mundo. Bueno, ¿por qué hoy estamos en un contexto de renegociación? ¿Cuál es el origen, más allá, o si es únicamente, del posicionamiento discursivo del presidente Donald Trump, de esta renegociación que estamos enfrentando en estos días? A ver, independientemente de que efectivamente el Telecán, un tratado celebrado y negociado hace 20 años, ¿no?, más de 20 años, requería pues de modernizaciones, de ajustes. Pensemos en comercio electrónico, por ejemplo, que no existía cuando se negoció el Telecán. Claro. Hombre, cuando se negoció el Telecán no existía el Internet. Se utilizaban máquinas de Telex para la negociación del Telecán. Se negoció con fax, digamos. Sí, con fax y Telex, ¿no? que había ahí un diálogo en tiempo real, como le dicen. Increíble, pero cierto. Entonces, ciertamente que las condiciones de intercambio comercial han cambiado en algunos sectores de manera importante. Entonces, sí que había una necesidad de modernización del Telecán. Ahora, hay que tener muy presente que en este caso, la mal llamada renegociación del Telecán, que en realidad es una modernización del Telecán, es una petición del gobierno de los Estados Unidos. Okay. Es una petición que se hace desde el Ejecutivo estadounidense, partiendo de un supuesto equivocado, en el sentido de que México y Canadá han abusado de su posición dentro del tratado y que los únicos beneficiados del tratado han sido los socios comerciales. Cuando en realidad el tratado, y ahí están todos los números, ha traído beneficios para las tres partes, ha traído generación de empleo para las tres partes y desarrollo económico para las tres partes, desde luego con las problemáticas específicas y ya que se pueden llevar a diferentes sectores. Pero ciertamente esa es una renegociación que arranca a petición de los Estados Unidos. Y entonces es una razón, digamos, había una necesidad objetiva de modernización por fenómenos que han cambiado, pero el detonador es una razón política. Yo creo que son dos razones principales. Uno, desde que Trump empezó con sus campañas, se vio una visión bien extraña de cómo funciona el comercio internacional y muy errada de cómo es el comercio internacional. Trump mide, digamos que lo bueno que puede ser un tratado, lo benéfico que puede ser un tratado, por si hay excedente, por si no hay excedente, es decir, si hay ganancias, no hay ganancias. La postura justo la canadiense ha sido mucho, tienes que analizar las tres partes, cuándo ganas, cuándo vendes, porque nada más está basando en balanza comercial. Y dices que yo estoy importando más, yo Estados Unidos estoy importando más de lo que estoy exportando. Entonces, ergo, es malo lo que está pasando, porque seguramente los que sí están exportando más son los que me están sacando, pues. Y la segunda premisa con todo esto va más relacionada con, no con la forma en la que se ve el comercio, sino con la pérdida de empleos.
Trump lo que ha señalado es que se han perdido muchos empleos producto del tratado, pero no voltea a ver que también la mecanización, la tecnología que ellos tanto procuran desarrollar, es uno de los elementos que ha hecho que se pierdan tantos empleos. Ahora hay cosas que ya antes las hacían personas, sobre todo ensamblajes, manufactura, y ahora ya las hacen máquinas. Entonces, si una máquina puede sustituir a 15 personas, suena lógico pensar que va a haber una reducción de empleos. Entonces, me parece que justo estos dos móviles, y principalmente como esta visión errada del comercio internacional, es lo que hace que se lleve o que se solicite la negociación la renegociación en el caso de Estados Unidos. Me parece muy interesante porque el punto de partida del que parten ambos, más allá de la necesidad de modernizar un instrumento porque el tiempo pasó, pero ustedes lo que advierten es que la salida, digamos, el primer paso hacia la renegociación o hacia esta modernización, en realidad parte de premisas equivocadas. ¿Sería así, Oscar? Así es, sí. Sería, digamos, no está leyendo bien lo que está pasando el gobierno de los Estados Unidos. Sobre todo, y lo acabas de mencionar, es decir, esta idea del déficit comercial como un problema. A ver, el déficit comercial, como están integrados hoy día los mercados, no es per se un problema. En muchos casos es necesario para poder potencializar y ser competitivos en otras ramas comerciales. Tenemos déficits en unas áreas, pero tenemos superávit en otras, ¿no? Es decir, la única forma de ser competitiva en la industria automotriz estadounidense, por ejemplo, es gracias a la participación de la industria automotriz mexicana, ¿no? Es una visión decimonónica esta del superávit y los déficits. Es decir, es casi una pretensión de llevar las relaciones comerciales internacionales 50, 60 o 100 años atrás, ¿no? Muy interesante. Una pregunta que te hago solo ahorita que escuchaba a Oscar tiene que ver con, de alguna manera, creo que la postura de Estados Unidos en esta idea bilateral de las relaciones se asume como un actor unitario, cuando en realidad la apuesta del tratado, si no me equivoco, era la de generar una región comercial, América del Norte, digamos, como una entidad capaz incluso desde sus fortalezas de negociar con otras regiones del mundo. ¿Qué dirías de esto? Bueno, me parece que no era necesaria la creación del bloque para fines de Estados Unidos. Estados Unidos ya tenía, pues digamos que ya era la potencia hegemónica en ese entonces, posterior a Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Pues Estados Unidos estaba en una postura en la que podía no haber celebrado acuerdos, simplemente yo le llamo como un momento de enamoramiento comercial, donde Estados Unidos dice, bueno, vamos a hacer acuerdos, vamos a tratar de mantenernos el poder a través de medios comerciales, que finalmente es algo que ha funcionado desde Bretton Woods y que va a seguir funcionando precisamente porque la cooperación que viene de la mano del comercio es lo que pues respalda el comercio mismo. La única cuestión es la visión mercantilista con la que se inicia el acuerdo, la visión mercantilista con la que se crea el Telecán, porque básicamente era una cuestión que sí, efectivamente es decimonónica, que desgraciadamente permea mucho en el acuerdo, donde es poder es igual a riquezas o riquezas es igual a poder, y eso es lo que estamos buscando, cuando en el sistema actual pues lo que prevalece en materia comercial es la cooperación formalmente, y eso es lo que genera como el beneficio real en materia comercial internacional. Ok, nos dice Sol que en aquellos años 90, cuando se negoció el tratado, Estados Unidos podía haber estado, digamos, ajeno a la negociación, no nos necesitaba de alguna manera, lo que estás diciendo. Y yo te preguntaría, Trump acaba de decir hace 3 días que va a cancelar el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué implicaciones tendría para los Estados Unidos hoy, 20 y tantos años después de que entró en vigor el tratado, esta decisión del presidente norteamericano? Hay que tener presente que después de más de 20 años de vigencia del tratado, el nivel de integración de las economías es un nivel de integración altísimo, ¿sí? Y los procesos productivos están encadenados unos con otros. Hay piezas, por ejemplo, que van y vienen varias veces de un lado a otro, porque aquí, quizás aquí se funde, allá se le ensambla una parte, viene de regreso para que se le ponga un empaque, allá se le da el tratamiento adecuado. Es decir, estamos absolutamente encadenados en nuestros procesos económicos. El campo, además, somos el principal destino de muchas de las exportaciones agrícolas estadounidenses. Ellos son el principal destino del 99% de nuestras exportaciones. Es decir, una salida del Telecán, ¿qué es lo que va a implicar? Pues bueno, que tendrían que buscar nuevos proveedores, que tendrán que buscar nuevos mercados de destino, que se aplicarían entonces en automático las disciplinas y los niveles arancelarios que tenemos negociados a nivel multilateral, es decir, el nivel que tenemos ante el GATT-OMC en este momento.
Y hay que decir que nosotros ahí tenemos una ventaja arancelaria respecto de Estados Unidos. Sería más barato exportar a Estados Unidos que importar de los Estados Unidos. Es decir, el Ejecutivo estadounidense tiene una gama muy amplia de facultades en materia de comercio exterior. Tiene una capacidad de juego muy importante, pero se requiere de una participación del Congreso de los Estados Unidos para ciertas cosas. Entonces, una salida del Telecán, a ver, desde luego que no sería ni el fin del mundo, ni el fin del comercio, ni mucho menos, pero sí traería pues un problema en términos de buscar nuevos destinos, buscar nuevos proveedores, sustituir insumos, encarecimiento de producto final. Es decir, una salida del Telecán tendría como consecuencia un impacto directo en los consumidores, sin duda, un impacto directo en los productores, y estamos hablando de los 3 países, pero específicamente en lo que respecta a la relación comercial de México, sería respecto a los Estados Unidos, ¿no? Sol, tu reacción a esto, porque me parece muy interesante, porque en 20 y tantos años, si coincides con Oscar, pues ya no les resulta tan fácil caminar solos. De hecho, justamente a mí me parece muy bueno que en el caso específico de México ya haya una declaración de, bueno, ya vimos que no necesitamos tanto el Telecán, es decir, ya no necesitamos necesariamente el acuerdo, no es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque existen las normas en el sistema multilateral, en la OMC, que van a seguir respaldando y que no son efectivamente favorables para Estados Unidos. Todavía más allá de eso, ya estamos tan metidos en todas las cadenas de producción, y ellos también están acostumbrados a mandar tanto producto a México, digo, aunque ellos digan que es poquito, que no les conviene, es algo que van a tener que cambiar, que van a tener que mandar a otra economía. La cuestión y lo peligroso que realmente tiene más Estados Unidos que Canadá y México es la sustitución por China. Justamente con el TPP es lo que está pasando. TPP se sale Estados Unidos dice yo no continúo, y las 11 economías restantes dicen sí, bueno, seguimos. ¿Qué tal si seguimos nosotros más China? Y no es algo que tal vez Estados Unidos está viendo, que finalmente en el cambio que puede haber de las fuerzas económicas, si entra China al TPP, si Estados Unidos se separa del Telecán, pues no solo está perdiendo sus principales socios, sino que está perdiendo los principales, los accesorios, los terciarios, etcétera. Entonces es más delicado incluso para ellos. Digo, México es el 3er país con más tratados de libre comercio firmados. Entonces, si bien estamos acostumbrados a mandar todo al norte, existe la posibilidad y existe el medio para poder mandarlo a otro lugar. Solo es las ganas también, ¿no? Aquí hay algo importante, es decir, la lógica comercial es que nuestro principal socio comercial pues, es el vecino, ¿no? Es decir, lo lógico es traer maíz de Estados Unidos o lo que necesitemos, y no de Brasil y no de Argentina, que están Por la lejísimos. cercanía incluso física. Claro, hay una cuestión logística, de tiempos de transporte, etcétera. Ahora, eso no significa que no se puedan traer de otros lados, y que si se cierra la fuente cercana, tenemos ya negociados los acuerdos correspondientes, y si no, se negocian para traer insumos de otros mercados, ¿no? Pues me están dando una buena noticia, porque nos están ayudando a entender, digamos, las razones de esta renegociación o modernización del Telecán, nos están ayudando a entender también las complejidades y los costos que tendría para su principal impulsor, pero sobre todo nos están ayudando a ver que México no se hundiría de un día para otro si al final el señor Trump se sale con la suya y cancela el Tratado Comercial de América del Norte. Vamos a un corte y volvemos, y ahora lo que les voy a pedir que nos cuenten es qué se está renegociando. Yo oigo temas, que si el capítulo 19, que si un tema sí, otro no, los paneles, etcétera. ¿Qué se está negociando? Me interesa que nos ayuden a entender cuáles son los temas y cuáles son los términos de la negociación, de la renegociación del Telecán. Si quiere enterarse, quédese con nosotros aquí en Observatorio, que ya volvemos después de un corte. Ya estamos aquí de vuelta en Observatorio. En Observatorio Semanal estamos hablando del TLC, del Telecán y de su renegociación, y hemos centrado nuestra atención, porque es normal que así fuera, sobre todo en el bloque anterior, en Estados Unidos, en las razones que han motivado a Estados Unidos a poner sobre la mesa esta renegociación. Pero ahora lo que quiero que me ayuden a entender es qué se está renegociando, pero tomando en cuenta que también Canadá hay que traerlo hacia la mesa, Sol, porque acá son 3 actores y no 2 los socios comerciales. Sí, a veces se nos olvida justamente que es acuerdo trilateral, y justo siempre es como mi eterna queja de por qué nada más mandamos a Estados Unidos y no a Canadá. Canadá, me parece muy interesante todo el concepto de renegociación, porque no solo está buscando renegociar,
no solo está buscando actualizar Canadá Okay. específicamente, sino todo el equipo de Justin Trudeau lo que está buscando es generar una nueva generación, valga la redundancia, de acuerdos comerciales donde ya no está buscando el free trade o el comercio o la liberalización de comercio, sino está buscando el fair trade. Que sería el comercio justo. ¿Y qué es eso, el comercio justo? Eh, Los escépticos nos verán desde sus casas y dirán, ¿y eso existe? A ver, ¿qué consiste? Sí, claro, digo, para nosotros es un poco más difícil entenderlo, a lo mejor ellos que ya tienen como un poco más de iniciativa, de hecho, nada más como anotación, Canadá acaba de terminar su renegociación del Tratado de Libre Comercio con Chile, y es el primer tratado de libre comercio en el cual se agrega un capítulo donde se solicita que el comercio se entienda con perspectiva de género, por ejemplo. Entonces, algo interesantísimo es que yo cuando empecé a buscar toda la postura como una canadiense, decían es que queremos que sea con perspectiva de género. Yo primero fui muy escéptico. ¿En qué se traduce eso? A ver, ponnos un ejemplo porque sí está interesante y complejo. Dije, bueno, quieren que pongan negociadores y negociadoras, quieren que utilicen la E, etcétera, pero no. La idea justamente es con cuestiones como desde el campo. En el campo se tiene que entender con una perspectiva de género, comprendiendo que el hombre trabaja, pero la mujer también tiene que tener un papel. Entonces, es llevar lo que le falta a estos tratados tan fríos, tan voraces que siempre conocemos, llevar la perspectiva social, humanizar el comercio y entender que, pues, vaya, es algo más social. De hecho, Canadá está buscando, así como ya en sus grandes aspiraciones, meter, por ejemplo, también respeto a comunidades indígenas, que eso a México le convendría muchísimo, porque todo el conocimiento tradicional que tenemos en que México... respeto a recursos naturales también. Recursos naturales, que bueno, esa dicen que ellos que es como el reto más grande. Justamente en una conferencia de prensa que tuvieron antes de irse a la primera negociación, les decían, bueno, es que ¿cómo esperas que alguien que dice que el cambio climático es un invento de los chinos ponga un capítulo en materia de medio ambiente? O sea, pues a lo mejor creen el internet porque se la pasa en el Twitter, pero eso no significa que ya por eso, porque tú le estás pidiendo, se pueda negociar como tal el cambio climático. Y ahí y esa sí es una postura en la que se han unido también mucho Canadá y Estados Unidos, es los salarios mexicanos. Okay. Es decir, necesitamos que suban el salario mínimo mexicano, porque todas las manufactureras están yendo a México y entonces se van y no regresan, ni siquiera a Canadá. Digo, en Estados Unidos podemos entender que porque están cerca, pero pues ya con Estados Unidos en medio las manufactureras se van a México y no regresan. Ok, y además esa es una causa que también desde dentro algunos grupos impulsan, creo que con mucha razón y justicia, la de elevar, o sea, también hay mexicanos, es lo que quiero decir, que están organizados para promover que se revise el salario mínimo en México y que se eleve el salario mínimo en México. Sí, claro. Pero a ver, frente a esta postura de canadiense que me parece interesantísima y que me gusta y como dices, muy bonita, contrasta de manera radical con el brutal estilo de negociar de quien es además eso, un comerciante, un hombre de negocios, como lo es el presidente de los Estados Unidos. Así Oscar. Es. La propuesta estadounidense se planteó en dos momentos, digamos. Bueno, desde luego, de inicio la amenaza de o se arregla el Telecán o nos salimos del Telecán. Después, en el mes de mayo, hubo una primera carta que se manda al Congreso de los Estados Unidos donde se da una serie de puntos que le interesaría al gobierno estadounidense incluir en esta modernización del tratado, donde, por cierto, no se incluía solución de controversias ni se incluía el capítulo 19. Luego viene ya la buena, pues, en el mes de julio, en donde aparecen algunos temas, aparecen muchos temas, pues, pero de manera destacable, aparece la idea, por ejemplo, de hacer más rígidas las reglas de origen. La regla de origen es un tema fundamental en una zona de libre comercio. ¿Qué es eso? Si yo negocio una zona de libre comercio, el establecimiento de una zona de libre comercio, la idea es beneficiar a los productores de esa zona. En este caso, a los productores de México, Canadá y Estados Unidos. Okay. Y la idea es que esos productores utilicen en la medida de lo posible y en la mayor medida insumos locales, mexicanos, canadienses o estadounidenses, o bien de cualquiera de los tres, o bien de la región. Okay. ¿No? La regla de origen es un instrumento muy importante para potenciar el funcionamiento de la zona de libre comercio, que si la mezclamos o la combinamos con una liberalización del régimen de inversiones, me permite atraer inversiones sin mayor requisito del inversionista, y los requisitos de desempeño estarán acá en la regla de origen. Ven a México a invertir, aquí te ponemos el tapete rojo y te abro el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos. Ahora, ¿quieres exportar a Estados Unidos a tasa cero? Tienes que cumplir con la regla de origen, depende de lo que estés produciendo. O sea, yo no te lo estoy poniendo a ti como límite,
es en el marco del libre comercio que tienes que cumplir con esto. Y eso lo quieren cambiar. Lo quieren hacer más rígido con este afán de disminuir el déficit comercial. Un dato que es muy importante, el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China es infinitamente mayor que el que tiene con nosotros, ¿no? Es decir, el déficit comercial con nosotros es ínfimo comparado con el que tiene Estados Unidos con China. Es decir, realmente no casa pues ahí la información. Bueno, quieren hacer más rígida la regla de origen. Ahora, hacer más rígida una regla de origen, pues depende del sector, depende del producto de que se trate. Una cosa, por ejemplo, es una regla de origen, digamos, del primer nivel, que se refiere a productos agrícolas, a productos de minería. Está claro que si yo extraigo de una mina un producto mineral, pues es originario del lugar donde lo extraje, México, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Ahí la regla de origen pues es clarísima y no admite ninguna excepción y no admite que venga el mineral de otro lado. Pero si estoy fabricando quizás una pantalla de plasma, pues resulta que ni tengo la tecnología, ni tengo los insumos, nada en la región. Entonces necesito una regla de origen muy flexible que me permita concederle la entidad, pues, o la característica de originario de la región Norteamérica a esta pantalla, pues que todos los insumos son coreanos, quizás. Y aquí lo único que estoy haciendo es poner los tornillos y pegarla y hacerla funcionar, ¿no? Entonces, si decido endurecer esa regla de origen, pues me voy a quedar sin pantallas. O las voy a encarecer porque van a empezar a pagar impuestos por no cumplir con la regla de origen de la zona de libre Y ese comercio. es uno de los temas que trae Ese es uno de los Estados temas que trae Estados Unidos. Unidos. ¿Qué es? ¿Quién me explica, Sol? ¿Sabes? Esto el capítulo 19, lo escuchamos todo el día. Bueno, yo creo que eso lo podemos complementar justamente los dos. El capítulo 19, bueno, no sé si... Si quieres es que lo habíamos platicado antes. Adelante, Habíamos dicho empiece, que iba a explicar cualquiera de los 19. dos dispare. A ver, el capítulo 19 es el último capítulo en ser negociado del Telecán original, Ok, porque no quería Estados Unidos. ok. Es un capítulo que era el antiguo capítulo 18 del acuerdo entre Canadá y Estados Unidos, y es el que se refiere a remedios comerciales. Remedios comerciales. Me van a tener que explicar. Exacto. A ver, en el comercio, ¿no?, cuando un producto importado daña a la industria nacional, se le debe de poner un remedio, Okay. ¿no?, de manera que deje de causar ese daño. Nada Por más favor, la Sol. idea justamente es, si lo vendes más barato en territorio extranjero que en el nacional, vale, me estás afectando la industria porque tú no estás siendo justo, pues, no estás... Estás alterando el precio para Exacto, entrar estás a alterando mi el precio mercado. para romper mi mercado. A lo mejor tienes buenas intenciones, producto nuevo, etcétera, pero la idea es puedes afectar mi mercado. Ok, y entonces en ese caso... Entonces, ¿qué sucede? Se hace una investigación Ok. de derecho interno por las entidades administrativas internas de cada país a fin de determinar si esa importación daña al productor nacional, cuál es el diferencial de precio que haya que imponer una cuota compensatoria, es decir, un pago que tenga que hacerse para equilibrar la cancha de juego. Ok. Para eso sirve. El capítulo 19 incluye, entre otras cosas, un mecanismo para revisar esas determinaciones. ¿Qué hace el gobierno nacional? Es decir, Estados Unidos es el que analiza si los productos mexicanos son los que están haciendo estas prácticas desleales. Ok. Es decir, yo, gobierno O sea, el estadounidense, mismo estoy Estados diciendo... Unidos ve el daño si que le ustedes me puede afectan estar a mí, causando. exactamente. O Ok. México, En o México, Canadá. en el caso de Estados Unidos y Canadá, y Exacto, viceversa. Ok. Exacto. Entonces, lo que provee el capítulo 19 es un mecanismo independiente, de naturaleza arbitral, autónomo, en donde, y desde luego imparcial, que va a Para revisar... investigar este tipo de daños. para revisar si la resolución que del Estado. impuso una cuota compensatoria Ok. es una resolución legal conforme al régimen jurídico del país que la impuso. Ok. Entonces, es decir, es un mecanismo absolutamente especial, es un mecanismo que solamente tenemos los mexicanos y los canadienses para nuestras exportaciones a Estados Unidos. Ellos lo tienen respecto a sus A exportaciones a nosotros. México, Ah. que no existe en ningún otro acuerdo comercial. El único mecanismo similar es el que tiene la Organización Mundial de Comercio en el entendimiento de solución de diferencias. Pero hay una diferencia, valga el término, esencial. Para el capítulo 19, para acudir hacia el artículo 1904 al mecanismo de solución de controversias, basta con la petición del particular.
en la OMC se requiere que sea el gobierno el que lleve el asunto. Okay. En donde intervienen, desde luego, otra clase de consideraciones, necesidades, capacidades, etcétera. ¿Y qué es lo que quiere Estados Unidos? ¿Desaparecer? Desaparecer el capítulo 19 específicamente. No les gusta el capítulo 19 porque ellos dicen, o lo que alega Trump es que siempre han fallado y han decidido mal, lo cual significa que pues casi siempre pierden, efectivamente. O sea que cuando Estados Unidos ha echado mano de ese mecanismo, en realidad... Pero lo peor de todo es que ni siquiera es así. Okay. Es decir, es muy interesante la historia del mecanismo. Actualmente existen 212 registros entre el capítulo 18 del antiguo acuerdo y el capítulo 19 del Telecán. Okay. 212 peticiones, entre peticiones, desistimientos, resoluciones, casos, okay. ¿no? De esos 212 casos, entre México y Canadá ha habido 6. Okay. Entre México y Estados Unidos ha habido 76. 20 para revisar resoluciones dictadas en México, 56 para revisar resoluciones dictadas en Estados Unidos, lo que habla de la importancia para las exportaciones mexicanas. Y entre Estados Unidos y Canadá, 130 casos. Wow. Son los grandes usuarios ellos dos. Entonces, efectivamente, Estados Unidos quiere eliminar el tratado. En el comunicado donde plantean los objetivos de negociación, no dicen por qué, es simplemente eliminación del capítulo 19, con lo cual nos dejarían a los exportadores de los 3 países, hay que decirlo, también de los Estados Unidos. En una situación de vulnerabilidad. Claro, claro. Canadá, ¿cuál es su posición en el tema del artículo 19? Canadá de plano dijo que si no, sin capítulo 19 no van. Okay. O sea, ya es tajante. O sea, en ese punto Canadá y México están en la misma posición. Exactamente. Digamos. Ahí Así sí van es. a jugar juntos, yo creo. El gobierno de México, afortunadamente, ha sido también muy firme en términos de que hay ciertos temas pues que no valen en una modernización del tratado y que quitar el capítulo 19 pues ciertamente pone en peligro la idea misma, la idea misma del tratado. Pues muchas gracias de nuevo porque me han ayudado a entender cosas muy complejas y muy relevantes y es la mejor manera de entender qué es lo que se está renegociando. Pero nos queda un bloque y en ese bloque lo que les voy a preguntar es cuál es desde su punto de vista el destino de esta renegociación, hacia dónde creen que vamos y algo muy importante, hacia dónde le conviene a México que esta renegociación se encauce, porque hemos hablado de Estados Unidos y de Canadá, pero no de los intereses mexicanos, una vez que la renegociación ya se abrió, ya está sobre la mesa. Quédese con nosotros, esto es Observatorio semanal, y como usted puede ver, estamos entendiendo y aprendiendo la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando del TLC y de su renegociación. Y además ya trajimos una millennial a la mesa a la que le voy a hacer una pregunta importante en unos minutos a Itzel. Pero antes les había dicho Sol, Oscar, la misma Itzel si quiere, que nos ayuden a entender. Ya más o menos dibujamos cuál es la postura de Canadá, interesantísima esta hacia el comercio justo. Me han planteado que un tema que interesa a Canadá y Estados Unidos es el de los salarios en México. Piden un aumento de los salarios. Me han dicho que en la lógica de Estados Unidos está la negociación de cuestiones claves que ni México ni Canadá quieren aceptar, como el tema del famoso capítulo 19, que nos han ayudado a entenderlo. Pero bueno, ya que la renegociación se dio, ya no volteemos a Canadá y Estados Unidos. México. ¿Qué es lo que México lleva a la mesa? ¿En dónde están los intereses y las oportunidades de México en esta negociación? Y también, ¿en dónde están los puntos no negociables? Donde México dice, sin esto no sigo adelante, como me han dicho que ha hecho Canadá con lo del capítulo 19. Por favor, Oscar. Hay un punto muy interesante y es que la Secretaría de Economía abrió en su página de internet una consulta pública para que quien quisiera plantease su opinión sobre la modernización del tratado. A ver, interesante. Muy interesante. Lo más interesante de todo y lo más desconcertante es que solamente se recibieron 613 opiniones. En un país de 100 millones de habitantes, en donde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, es que donde perdimos la mitad del territorio nacional, pues es el tratado más importante que hemos firmado en la historia, es decir, y que cambió los destinos de este país. 613 opinioes, de las cuales el 2.1% se refieren a remedios comerciales, capítulo 19, el 4 y fracción por ciento se refiere a solución de controversias. La inmensa mayoría se refiere a
apertura comercial, es decir, al régimen arancelario. Es decir, ¿cuál es la gran preocupación, al menos de las presentaciones? Que no se vayan a subir aranceles, claro, que es uno de los elementos fundamentales que no deben de ser negociables, ¿no? O sea, tenemos ya una zona de libre comercio, no me subas aranceles, ¿no? Esta encuesta que ya se cerró y que se puede consultar en la página de la Secretaría de Economía, y vienen ahí algunas, es información muy interesante, pues es una muestra, por un lado, pues de la falta de conocimiento y de socialización de la importancia del TLC, que haya tenido una respuesta pues tan cortita, ¿no? Y por otro, pues de cuáles son ciertamente los intereses, al menos del público en general, respecto de esta negociación. Hay que decir, esto es muy importante, que el sector privado mexicano y el Estado mexicano se han venido preparando para esto desde hace meses. Es decir, no llegamos de cero a esta negociación, se ha activado, pues, de hecho nunca ha desaparecido el mecanismo del cuarto de junto. En todos los tratados comerciales negociados por México después del Telecán ha habido un cuarto de junto. Y tú estás en uno de los cuarto de junto, ¿verdad? Así es. O sea, estás acompañando las negociaciones. Se acompañan las negociaciones, hay información, hay planteamiento de posturas, etcétera. Entonces, en ese sentido, México está preparado para esta negociación y para esta modernización del tratado. Y eso que no nos quepa duda, que no se ha descuidado el proceso, y que se está atendiendo con toda la seriedad del caso. Sol, ¿cuál sería la mejor oportunidad para México en esta negociación? Si tú dijeras elegir un par de cuestiones de las que podríamos genuinamente sacar ventaja, ¿cuáles serían? Bueno, me parece que sí tenemos que tomar mucho en cuenta el tema de los salarios. Yo sé que el secretario de Economía dijo que no se iba, que eso era nacional, que no se iba a contemplar, pero tenemos que considerar que ante la posibilidad de que salga a Estados Unidos y que denuncie el Telecán y simplemente se vaya, necesitamos también preparar un poquito el campo para hacer, pues vaya, algo atractivo. Es una coyuntura propicia. En el que se sumarían también, como yo decía, agendas también nacionales que llevan tiempo impulsando este tema, ¿no? Sí, mucho tiempo. Me parece que es importante aprovechar justo la iniciativa de Canadá en cuanto a conocimiento tradicional, en protección de comunidades indígenas. Creo que es algo que podemos utilizar mucho aquí en México para meterlo, sobre todo porque se están incluyendo también ya temas de propiedad intelectual. Y cuando hablamos de propiedad intelectual y conocimiento tradicional, que es todo el conocimiento que tienen de cómo tratar enfermedades comunidades indígenas aquí en México, es algo que nos podría quitar mucho si no se tratara o si se volvieran muy estrictos los estándares de propiedad intelectual de parte de Estados Unidos, que es otra de las cosas que quieren negociar, y se deja flexible esa parte. No la podemos perder mucho de vista. Hay que tener mucho cuidado con las negociaciones en materia de subsidios, porque si bien nosotros nos llenamos de maíz de Estados Unidos, pues por ahí Estados Unidos le guarda mucho rencor todavía al azúcar mexicana y a los lácteos y productos de algunas aves de Canadá. Entonces me parece que es una oportunidad, sí, para volver más social el acuerdo, para dejar de negociar tan asimétrico y buscar no desarrollarnos igual porque es imposible, pero sí buscar que haya mayores beneficios para nosotros, México, que no estamos tan desarrollados como Canadá y Estados Unidos. Me llama la atención mucho porque pareciera que hay algo de empatía, o debería haberla, con la agenda canadiense, por lo que escucho en tu caso. Sí, en la mayoría. En la mayoría, o sea, por ahí, en realidad son 2-1, digamos, las negociaciones. Tiene que entender, y tiene que entenderlo Canadá. Muy bien, la relación México-Canadá siempre ha sido bastante distante, hay que decirlo. Pero este es un momento donde tenemos que actuar de la mano y tenemos que ir unidos en la negociación con Estados Unidos. Eso es claro y evidente, creo yo, ¿no? Y que una división en la posición negociadora o un alejamiento en la posición negociadora de México y Canadá, pues traería consecuencias sin duda negativas en la negociación frente a Estados Unidos. Muy bien. Itzel, te quiero hacer una pregunta que la tengo aquí en mente desde hace tiempo, y es, tú ya naciste con el TLC existiendo. Justo en el año en que firmaron el TLC. Tú eres entonces la generación del TLC. ¿Te puedes imaginar, te has imaginado, te han contado cómo era el México antes del TLC, y en ese supuesto te gustaría vivir sin tratado de libre comercio? Para nada, yo creo que sería el apocalipsis millennial. El apocalipsis millennial, ¿por qué? Estamos tan acostumbrados a conseguir las cosas tan fácilmente en un mundo globalizado que nos basta con buscar en internet algo que queramos y lo pedimos y nos llega. Entonces creo que sería muy complicado, sobre todo para nuestras generaciones, y también, como lo mencionaban anteriormente, que debido a al nivel de integración económica que ya ha existido entre este bloque, ya es muy difícil que una economía se separe de otra. O sea, lo ves no solamente indeseable, sino que también sumamente complicado. O sea, ustedes viven en un mundo en el que el libre comercio forma parte de su agenda cotidiana. Sí, porque siendo realista,
cuánto consumimos o usamos de producto nacional es súper poco. Ok. No, me parece muy interesante porque es el punto de vista de la generación TLC, digamos, que porque nosotros recordamos además el zafarrancho de la negociación, pero en tu caso ya viviste, digamos, post negociación del Tratado de Libre Comercio. Sol mencionó un actor del cual no puedo dejar de decirles, ayúdenme a ver qué está pasando, porque si ampliamos la visión, el mundo está cambiando y ahí está China. Y les quiero preguntar, pensando en México, ya algo nos ayudaron a ver, de que México tiene una diversificación de tratados comerciales y de que solo Estados Unidos ha decidido salirse del TPP, en fin, nos han ayudado a ver, pero quiero que me ayuden a hacer un análisis más global del comercio hoy. Oscar. El TPP, hay que entenderlo, el TPP existía antes de que Estados Unidos formase parte de la negociación, como un proceso negociador, se suma a Estados Unidos, se apropia de la negociación y participa en ella con una visión geoestratégica, ¿no? Hacerle frente precisamente a China. No había invitado a México y a Canadá. Nosotros pedimos ser incorporados con esta visión que ya tú mencionabas al inicio del programa de funcionar en bloque. Claro, somos Es decir, una región. si estamos integrados con Estados Unidos y Canadá, no podemos estar fuera de los acuerdos comerciales que ellos celebren, porque es invitar a jugar a niños a nuestro patio. Entonces yo quiero saber qué pelotas va a haber ahí y cuáles son para mí, cuáles son para el niño nuevo. Entonces, por eso es que México insiste en participar en el TPP. El TPP, para México en particular, no significaba o no significa una gran expansión para su comercio, pero sí una posición política muy importante. Entonces, la salida de Estados Unidos del TPP en ese sentido rompe con toda la presencia geoestratégica estadounidense y le deja el campo abierto en un momento dado a China, que ahora hasta se piensa en invitarla a formar parte del TPP. Si se hace pensando en hacer una barrera a los chinos y ahora resulta que China debe de formar parte, ¿no? Me da la impresión, solo que lo que me están contando es el aislacionismo decadente al que se está encaminando Estados Unidos. Es que justamente a mí me gusta mucho cómo lo describen, porque dicen que estas políticas de populismo económico son como comida chatarra. Son buenísimos en ese momento, pero después te dañan mucho la salud. Pues, ¿esto qué significa? A lo mejor en ese momento decir, queremos más trabajos, claro que va a vender y todos lo van a apoyar, pero es más trabajos ¿a costa de qué? Vamos a subsidiar más empresas, ¿a costa de qué? Porque pues una vez que subsidias ya no dejas de subsidiar y ya vas a seguir apoyando a la industria y la vas a tener que apoyar y la industria ya no se va a desarrollar, que ha pasado en muchísimos casos justo con el sistema de sustitución de importaciones. Entonces, la idea justamente es evitar esa comida chatarra comercial que te da la satisfacción inmediata de decir, bueno, vamos a tomar estas medidas inmediatas, y los efectos negativos van a llegar ya cuando Trump ya esté como en su tercera mansión de oro en alguna otra parte del mundo. Ya no le van a tocar a él y le va a tocar al resto del mundo resolver todas estas medidas producto de pues querer ganar votos, likes y tweets. Desde el punto de vista, eres una chica muy formada y muy leída, Itzel, pero desde el punto de vista de tu percepción del mundo en el que vives, la potencia hoy, la potencia fuerte, ¿es China o Estados Unidos? Yo creo que China se está superditando a Estados Unidos, sí. O sea, sí tienes esa sensación. Porque Sí. nosotros somos una generación que vivió con Estados Unidos como potencia hegemónica, única, bueno, en fin, después de la caída del muro de Berlín, en fin, pero así vivimos. No, pero además China ya está aquí, es lo que hay que Ok. entender. Es decir, ahora que fueron precisamente las licitaciones de los campos petroleros, China se quedó con 2 en el Golfo de México. Ya están aquí. Y ya está armando su ruta de la seda también, y aparte está Rusia como el otro jugador Como oculto otro. que... Sí, todo Tenemos que este cuidar. cambio en la política Es un exterior cambio. estadounidense está trayendo como consecuencia una reorganización. Es decir, estamos entrando a un proceso pues de una reorganización y relocalización política, comercial, económica, internacional. Quizás no nos damos cuenta pues de las dimensiones que esto puede tener. México es el inicio de este proceso, por ser los vecinos, por ser el vecino más débil, ciertamente, pero de seguir esta mecánica como va a traer cambios muy importantes y no necesariamente positivos, ¿no? No necesariamente positivos. ¿Eres optimista o no, Sol? Pensando en México. Pensando en México, yo creo que va a depender mucho de qué tanto se amarra la postura de Estados Unidos. Me parece que si México sí se aferra de más, podemos terminar perdiendo económicamente. Yo creo que hay que encontrar el punto donde ya no hay costo-oportunidad, es decir, ya no nos conviene y mejor empezar a buscar otros socios, y nada más es como encontrar donde ya cedimos demasiado y ya no conviene. O sea, hay un punto al que nos conviene descolgarnos. Mira, el equipo negociador de México es un equipo de mucha experiencia,
son muy buenos, saben lo que están haciendo, son gente responsable, son profesionales los que están llevando la modernización del tratado. En ese sentido, creo yo que podemos confiar plenamente en lo que está haciendo esta gente. Ahora, y tienen muy claro también que hay puntos donde no podrán ceder. Tienen muy claro también que hay estrategias de negociación, conocen muy bien a las contrapartes. Okay. Entonces, yo creo que el Telecán debe de continuar, debe de fortalecerse, debe de modernizarse, debemos de preservar los mecanismos de solución de controversias, ajustar lo que hay que ajustar del capítulo 19 y seguir adelante. Y si no va el Telecán, bueno, pues tenemos el resto de tratados comerciales, habrá que desarrollar cadenas productivas con ellos y todo lo que no tenemos hasta este momento. Pues me parece una estupenda conclusión, yo estoy de acuerdo y me da tranquilidad que me digan que podemos confiar en quien está negociando para que a la generación millennial no se le caiga el mundo en el que nació encima. Esto ha sido Observatorio. Muchas gracias a los invitados, por supuesto, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado a esta edición de Observatorio Semanal. Nos vemos aquí en TV UNAM, como todas las semanas, el próximo domingo.